Ya no sentía mis dedos. El cuerpo se me contraía. Me preguntaba una y otra vez por Filmen, mi compañero de militancia. Entre insultos y gritos me volví a preguntar. Entendí la pregunta. A él no lo entendía. El 24 de marzo de 1976, un golpe cívico-militar interrumpe el gobierno constitucional de la presidente María Estela Martínez de Perón, quien había asumido 2 años antes tras la muerte de Juan Domingo Perón. Bajo la designación de Proceso de Reorganización Nacional, una junta militar compuesta por Jorge Rafael Videla, del Ejército, Emilio Eduardo Macera, de la Armada, y Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea, asumió el poder ejecutivo. La sociedad argentina amaneció con un nuevo orden jurídico institucional que legalizó, en su forma más brutal, la represión y el terrorismo de Estado. Comenzó entonces un periodo caracterizado por la destrucción e implantación de un modelo económico, social, cultural y político de país por medio de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales: la vida, la integridad física, psíquica y moral, la dignidad, la libertad, la identidad, la vida familiar, la seguridad y el respeto a las convicciones religiosas. El Estado terrorista actuó al margen de la ley, implementando formas clandestinas de represión a los ciudadanos que suspendieron todos los derechos de los mismos. No realizaba detenciones, sino secuestros. No tomaba declaraciones, sino interrogatorios bajo tortura. Los detenidos no eran sometidos a juicio, sino que se encontraban completamente a merced de las arbitrarias decisiones de sus captores, y en miles de casos no eran llevados a cárceles legales, sino a centros clandestinos de detención donde permanecían aislados, ocultando todo dato sobre su paradero a sus familiares. La mayoría de los detenidos fueron asesinados de forma clandestina, enterrados anónimamente en fosas comunes y hoy continúan desaparecidos. Se instaló el terror generalizado en toda la población. El terror, como método, lograría un progresivo proceso de desarticulación de cualquier forma de oposición, dejando profundas marcas en nuestra sociedad. ¿Qué pasa después de que te secuestran? La secuencia era desaparición, tortura y muerte para la mayoría. Pasábamos los días y las noches con los ojos vendados en celdas diminutas, encapuchados, atados, engrillados. A veces nos turnaban con lo que estaban más o menos en condiciones para hacer tareas domésticas. Cuando volvíamos de hacer esas tareas, nos volvían a torturar. Buscaban su identidad. Nos denominaban solo con un número. Luego, algunos decían que lo iban a trasladar. Era lo mismo que decirte que te iban a asesinar. Las torturas físicas de diversa índole eran llamadas eufemísticamente por sus ejecutores como interrogatorios. Consistían en atar al prisionero en una cama de hierro, desnudo y vendado, y aplicarle descargas eléctricas en todo el cuerpo, alternando esta práctica con golpes con un palo en las articulaciones, puñetazos y vejaciones, ahogamiento en tachos de agua o asfixias con bolsas plásticas. En ocasiones, se hacía escuchar la tortura de otros prisioneros o se llevaba a una persona que tenía una relación cercana con el torturado y se la amenazaba o torturaba en su presencia. Torturar era la metodología a la que eran sistemáticamente sometidos todos los secuestrados con el fin de sacarles la información necesaria para realizar nuevos secuestros, ya que el principal objetivo de la tortura era obtener la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Los torturadores
eran salvajes con los secuestrados, pero evitaban matarlos. Sin embargo, en varias ocasiones, las personas secuestradas murieron en estas sesiones. ¿Pudieron cambiar tus ideales? La tortura psicológica era constante. Era parte de tu vida. Con mis compañeros llegamos a desconocernos nosotros mismos. No teníamos nombre, éramos solamente números. El trato era totalmente denigrante. Éramos apaleados y torturados diariamente. Los guardias, los verdugos, los civiles, todos insistían en cada segundo que ya no formábamos parte del mundo de los vivos. Estábamos y éramos desaparecidos. Vivíamos o moríamos si ellos lo decidían. Ni siquiera podíamos suicidarnos. Respiramos en un ambiente donde los gritos y los gemidos de los torturados nunca cesaban. Nos vestían con trapos que robaban en los secuestros y que les quitaban a los fusilados. No cambiaron mis ideales. No los cambiaría. Anhelamos la libertad, la paz. Pudieron cambiar mi perspectiva de vida. Intentamos suicidarnos varias veces, esperando ponerle fin a esa tortura. ¿Cómo era el lugar donde te encontrabas? Era un infierno donde los perímetros normales no existían. Es imposible recordar ese lugar sin pensar en que siempre fue de noche. No veíamos. Teníamos asimilada la venda como parte de nuestro cuerpo. Estaba prohibido hablar. Se rompía el silencio solo con sus carcajadas. Los gritos de nuestros compañeros torturados, de los motores de los autos que sabían rondar. Se había alterado la distancia. Podíamos hablar a veces con el que estaba al lado, pero no sabíamos que estaba a 3 metros. ¿Cuál es la peor sensación que guardas en tu mente? La peor sensación que recuerdo es llegar al punto que te aterroriza el momento en que te bañabas. Eso era lo peor que te podía pasar. Robamos juntos las mujeres que no llegaban nunca. Te desnudaban. Te sacaban todo en las salas de la ducha.
penetrado en tu persona con la mirada. Eres violada desde el momento en que te miraban con esa mirada tan penetrante. ¿Cómo eran las celdas donde te tenían encerrada? Había dos lugares a los que te podían llevar. Habían celdas individuales o celdas grupales. A todos los secuestrados los llevaban a un lugar a lo que le decían la cuadra. Era como un salón y en el piso había como colchonetas de paja. La luz siempre estaba encendida. Igual no diferenciábamos el día de la noche. Se sentía, percibías en el ambiente cómo crecía la excitación. Escuchaba movimientos de autos. Escuchaba gritos, disparos. Atacaban la identidad, la autonomía. Generaban confusión. La racionalidad no jugaba. Esto nos llevaba a ser dominados por el miedo, el terror. Renacían nuestros instintos animales. La memoria del poder no recuerda, bendice. Ella justifica la perpetuación del privilegio por derecho de herencia, otorga impunidad a los crímenes de los que mandan y proporciona coartadas a su discurso, que miente con admirable sinceridad. La memoria de pocos se impone como memoria de todos, pero este reflector que ilumina las cumbres deja la base en la oscuridad. Los que no son ricos, ni blancos, ni machos, ni militares, rara vez actúan en la historia oficial de América Latina. Más bien integran la escenografía, como los extras de Hollywood. Son los invisibles de siempre, que en vano buscan sus caras en este espejo obligatorio. Ellos no están. La memoria del poder solo escucha las voces que repiten la aburrida letanía de su propia sacralización. Los que no tienen voz son los que más voz tienen, pero llevan siglos obligados al silencio y a veces da la impresión de que se han acostumbrado. El elitismo, el racismo, el machismo y el militarismo que nos impiden ser también nos impiden recordar. Se enaniza la memoria colectiva, mutilada de lo mejor de sí, y se pone al servicio de las ceremonias de autolegio de los mandones que en el mundo son. Hay una relación entre recuerdos y olvidos a la que denominamos memoria colectiva. La memoria es una construcción activa. Esto quiere decir que se construye día a día. Lo pasado ha huido, pero el presente es nuestro. De vieja
Plantearnos esto sería un buen comienzo. Crear conciencia de esto, eso sería un gran paso. Hacer eso sería construir. Sí, la herida es profunda. La capacidad de sanarla es nuestra. El pasado se convierte, por tanto, en principio de acción para el presente. La memoria ejemplar es potencialmente libertadora. Si todos dejamos huellas, otros podrán seguirlas. Recuerdo un día, cuando nació en el tiempo extraviado, en el campo de concentración donde sobrevivía, preguntarme, ¿podrán mis hijos y las generaciones futuras lograr entender esta arrolladora inteligencia al servicio del mal? Aquellos que nunca estuvieron en este lugar podrán comprender la existencia de este nivel infinito de crueldad. Después de este grado de terror y violencia implementados del Estado, ¿podrá mi país reconstruir su trama social, superar el miedo y la destrucción y vivir con dignidad?